Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos el contacto telefónico con Wilson Cabrera, con quien haremos información desde la ciudad de Morona, Santiago, para conocer sobre una acusación de presunta calumnia, cuando en el Ecuador los periodistas como Wilson Cabrera y estos servidores, lo que hemos defendido es la libertad de expresión y opinión en cualquier connotación social, económica y política en la República del Ecuador frente a los intereses netamente internos de la República como también externos. Vamos a conocer con Wilson Cabrera cómo está el tema de la acusación de la presunta calumnia que se ha producido en el Ecuador. Wilson, buenos días, cuéntenos. Buenos días a nuestro distinguido colega y compañero Lindo San Martín, a Pablo San Martín, por este contacto. Desde la ciudad de Macas les saluda Wilson Cabrera. Bueno, podríamos decir que este 1 de mayo coincide también con lo que cotidianamente es la labor de los periodistas, y no es una actitud para hacer una presencia quizás al margen de la modestia forma de nuestra labor cotidiana, sino más bien indicar que este 1 de mayo significa para los periodistas, para los comunicadores, para quienes estamos vinculados a la comunicación, el trabajo cotidiano, contundente de las 24 horas del día durante los 365 días del año. Pero igual que nuestro modesto trabajo que le ofrecemos a la opinión pública con la información que les podemos entregar sobre hechos y acontecimientos, lo reconocemos en todos y cada uno de los trabajadores, en todos y cada una de las amas de casa, de las empleadas domésticas, de los trabajadores en los diferentes entes, ya sean esos privados o públicos, que igualmente, si trabajamos con honradez, creo que estamos cumpliendo ese papel de ser honrados y decentes trabajadores de para nuestras familias y para el desarrollo de nuestras comunidades y el país. Quiero comenzar con este saludo lindo, porque creo que realmente esta fecha, más allá de las conmemoraciones, de las movilizaciones, que por supuesto son con justo derecho y con razón en este tiempo que no hay fuentes de trabajo, en este tiempo que el subempleo reemplaza al empleo, en este tiempo que supuestamente la tercerización terminó hace 10 años y seguimos teniendo empresas tercerizadas allí cerca de Loja, en Zamora Chinchipe, aquí en Morona, Santiago, con las empresas mineras a gran escala, donde las empresas que concesionan al Estado son unas, pero las empresas que contratan al personal y a los trabajadores, a los dedicados a la labor operativa dentro de estas actividades, son otras. Y cuando tienen un inconveniente, pues tienen que estar sorteando la suerte de saber quién es o a quién deben ellos asistir a través inclusive de acciones judiciales para poder tener respuestas y sobre todo defender sus derechos. Entonces, frente a todo eso, yo creo que esta es una oportunidad para saludar a todos y particularmente a los comunicadores, a los periodistas, que no dejaremos de seguir cumpliendo nuestra labor cotidiana como siempre lo hemos hecho, de manera seria, de manera honrada y sobre todo de manera transparente. Esa es la función del periodista. El periodista no se puede jugar su credibilidad por sencillamente congraciarse con el poder de turno, sea quien sea ese poder. Claro, Wilson, pero usted anteriormente fue llevado, si cabe el término, a los tribunales de justicia del Ecuador por una presunta calumnia. ¿En qué consistía esa calumnia? Conozco ya de que se ha dado o ha sido declarado inocente por juez de acusación de una presunta calumnia, pero ¿por qué dijeron que era calumnia cuando a lo mejor era un proceso informativo que intentaba clarificar las cosas en el terreno de Morona, Santiago, Wilson? Así es. Y yo debo comenzar agradeciendo el papel que ha jugado Fundamedios también en este trabajo. Fundamedios con César Ricaurte, Mauricio Alarcón, Verónica Larrea, Paola Aguilar,
siempre han estado pendientes de la labor de los periodistas, no solo de nosotros que formamos de alguna manera parte de Fundamedios, sino de todos los periodistas del país, de unos y otros sectores, de unas y otras posiciones. Esta acusación particular, bueno, en primer lugar, resultó que el 13 de agosto del 2016 hubo un desalojo de los shuar que residían en la comunidad de Nankins, ubicada en área de concesión minera a gran escala en el proyecto minero de cobre Pananza San Carlos. Esto está a pocos kilómetros, aproximadamente 22 kilómetros desde la ciudad de San Juan Bosco, en el sur de Morona, Santiago. Resulta que tuvimos nosotros la información que hubo la presencia, o se dio la presencia de cientos de policías y militares para el desalojo de unas 8 familias que acampaban allí con sus ranchos, con sus cabañas, con sus cotidianas viviendas, humildes viviendas. Ustedes entiendo que están en la posibilidad de comprender mi mensaje, cómo es la vivencia en el mundo shuar, ¿no? Entonces, yo salí desde Macas y fui hasta allá, llegué más o menos a las 9 de la mañana porque este operativo se había dado un poco a la madrugada. Y cuando llegué a la entrada a Pananza, fui impedido de ingresar, porque había ya disposiciones expresas de no dejar pasar a nadie, por supuesto en el vehículo. Cuando me percaté que no nos dejaban pasar, entonces cargué mi cámara, mi trípode, mi micrófono y caminé. Yo ya fui, como se dice, preparado para entrar a ese escenario, fui con botas 7 vidas. Ya. Y caminé 20 kilómetros hasta llegar al punto. Salí más o menos 9:30 de la mañana, llegué como a las 12:30 del día, allá, y cuando llegaba justamente ya habían tirado abajo todas las viviendas de los shuar, habían destruido, estaban recuperando algunos enseres, poniendo en camiones, desplazándoles a todos, poniendo cercas enalambradas, letreros con el titular esta es propiedad privada. Y cuando estaba yo realizando esa filmación, ¿no? Igual se hizo presente un elemento de la policía judicial y dijo, usted no puede filmar. Le dije, ¿y cómo así? Me dices que está prohibido filmar. Le digo, pero no hay problema, usted me dice al micrófono que no puedo filmar y no tenemos inconveniente. Entonces el policía dijo, no, yo no puedo dar declaraciones, entonces déjeme hacer mi trabajo, usted haga el suyo. Si yo cometo un error, ustedes tienen la ley de comunicación y me sancionarán, pero mientras tanto, déjeme hacer mi trabajo. Entonces nadie me impidió hacer el trabajo. Y cuando estábamos en esa labor, se acercó un señor shuar un poco angustiado, todo sudado, tenía un sobre manila pequeño en sus manos, y me dijo, Wilson, porque ellos me ubican, ¿no? Ya, perfecto. ¿Me puedes dar escondiendo esto? ¿Me puedes dar guardando esto? Es de un alcalde que se ha vendido a la minera. Como yo estaba en la jurisdicción de San Juan Bosco, pensé que se trataba del alcalde de San Juan Bosco, el arquitecto Cristian Saquicela, pero no revisé porque en ese momento lo que apremiaba era filmar lo que estaba sucediendo. Entonces guardé en el bolsillo de mi chaleco, y cuando me desplacé de retorno tampoco revisé. Llegué en eso de las 8 o 9 de la noche a mi casa, todo cansado, no bajé el material, guardé las cosas, me pegué un baño, hagámosle un poco así el diálogo para entenderlo mejor, y descansé. Al siguiente día bajé el material y luego de un momento revisando las cosas que tenía, me recuerda que el shuar me entregó ese documento, ese sobre. Reviso, tenía 2 fotografías. Las 2 fotografías tenían al alcalde de Limón Indanza, Freddy Torres, y personal de Ecua Corriente, inclusive con Leonardo Elizalde, que es uno de los máximos representantes de esta empresa, en un diálogo, al parecer, en una de las oficinas del municipio. Pero para los shuar, porque eso había sido publicado, según el mismo alcalde, en la página web del municipio del Cantón Limón Indanza, para los shuar seguramente eso implicaba algún tipo de compromiso en contra de ellos. Por eso es que el señor había obtenido las fotografías, había rescatado las fotografías y tenía guardado, ¿no? Y me lo entregó. Entonces yo hice un Twitter que decía, shuar revelan que alcalde de Limón, Freddy Torres, habría planificado hace meses
el ataque en Nankín. Porque esa fue la explicación del Shuar cuando me dio las fotografías. Claro, esto el alcalde no le había parecido bien, pero eso sucedió el 13 de agosto. Él en el mes de noviembre del 2016 me presenta una demanda con el membrete del municipio como alcalde del cantón Limón Indanza por calumnia. Cuando me presentó la demanda, nosotros revisamos, la demanda no tenía argumento, porque para que sea calumnia, de acuerdo al 184 del COIP, tiene, y 180 me parece, dice categóricamente que tiene que haber una imputación de un delito a una persona, sea esta autoridad o no. Entonces, mi abogado, el doctor Kaiser Arevalo, dijo, no hay ningún problema, nosotros vamos a contestar, vamos a responder sobre la situación. Cuando estábamos precisamente respondiendo la situación, nosotros habíamos respondido, por decir, a las 11:30 minutos de la mañana, y a las 11:30 minutos de la mañana del último día que teníamos nosotros plazo para presentar, el alcalde había desistido de la demanda. Ya hubo un desistimiento. Vienen los incidentes de diciembre, del 14 de diciembre, recordará usted, con el lamentable saldo de un policía muerto y otro herido en Nankín. Igual hicimos la cobertura, pasan 15 días más o menos o 3 semanas, y nos vuelve a plantear la misma demanda con los mismos términos, pero ya no en membrete del gobierno municipal del cantón Limón Indanza, porque cuando él presentó así, nosotros teníamos un argumento que si él lo hacía como alcalde, tenía que tener una resolución municipal, tanto para presentar como incluso para retirar, y ninguna de las dos cosas presentó. Cuando ya presentó en el mes de enero, presentó en condiciones de una demanda particular personal, pero en los mismos términos. Entonces nosotros respondimos a la situación, y luego ellos al parecer trataban de abandonar la situación. Entonces mi abogado dijo, no, tenemos que sentar un precedente, porque están acusando, están pretendiendo hacer escenario con una situación que es totalmente ajena a la verdad, y lo que están es haciendo persecución a la comunicación, al periodista, a la labor periodística que se hace en la provincia de Morona Santiago, en este caso en su contra. Además, el señor es alcalde y es de los registros de Alianza País. Entonces, había la coyuntura de que él, por Alianza País, tenía también esa confianza, al parecer, de que las autoridades iban a acoger y sencillamente iban a atender su petición. Pasaron los diferentes las diferentes partes de este proceso y nos convocaron a audiencia. Esta audiencia fue el pasado jueves. El señor juez primero instó a las partes a que solucionemos sin previo pronunciamiento judicial. El señor alcalde primero exigía que reconozca todos los gastos que él ha hecho por los peritajes que ha realizado, reconozca los pagos a sus abogados, y por último que presente una disculpa pública en los medios de comunicación, porque él ha sido afectado de manera nacional e internacional. Entonces le dije que yo en primer lugar no tenía dinero para hacer todo eso. En segundo lugar, yo no me puedo disculpar porque el Twitter no decía ninguna cosa imputable a su autoridad. Luego desistió de eso y dijo, bueno, que con tan solo yo me disculpe de la misma forma en el Twitter estaría él satisfecho. Pero mi abogado tomó la palabra y dijo, no, en todo caso, señor juez, tenga la bondad, iniciemos la audiencia. Entonces en la audiencia el doctor Kaiser Arevalo respondió a las acusaciones, hizo una exposición contundente de toda la situación, lo que propició que el juez, luego de casi 3 horas en audiencia, se pronunciara primero señalando que soy inocente ante la acusación, segundo, declarando sin lugar, tercero, que él determinará el pago de costas procesales a favor del abogado del acusado. Claro. Lo cual quería decir que solamente quedó pendiente lo que habíamos pedido, de que se le declare maliciosa y temeraria, ¿no? Entonces, con esa determinación del juez, nosotros silenciosamente, y por eso que yo un poco medio de manera graciosa mandé un mensaje al grupo de Onda Medios, el tema, bueno, el mensaje fue de mi hijo, y yo digo, y pongo abajo, digo, por si acaso a alguien le interese. ¿Por qué? Porque Bunda Medios ya tenía con anterioridad un punto de vista jurídico que eso no tenía sentido, no tenía fundamento. Lo que
sí había es el temor, que el fundamento sea el político. Claro. Y en el fundamento político, pues todos estamos en el limbo. Si utilizo este término entre comillas, todos estamos en el limbo porque no sabemos qué es lo que nos puede pasar. Pero, reitero, primero creo que la confianza en la labor que hemos cumplido. Segundo, creo que la convicción incluso del juez, porque el juez fue contundente en su dictamen. Y tercero, creo que también esa opinión que generó, porque hubo muchas opiniones de los ciudadanos de Morona Santiago a favor de nuestra labor, a favor de nuestro trabajo, a favor de nuestra modesta actividad, como también hay quienes se pronuncian y expresan lo que expresan, y a veces expresan que yo personalmente les he respondido y a veces no desisto porque yo veo que es una manera de difamar de una manera infame y sin motivo. Y claro que uno cae en esa tentación, aunque uno a veces debe evitarlo, sinceramente, yo eso reconozco. Pero es increíble cómo se ha tratado de medrar a la labor de la comunicación. Es increíble cómo se ha tratado de ponerle taladro a la labor de la comunicación, sobre todo la comunicación que no está comprometida sino con solo informar, porque nosotros no tenemos color político, nosotros no tenemos color partidista, nosotros no tenemos color ideológico, tenemos que informar e informamos. Que podemos ser objetivos es posiblemente quizás incómodo o posiblemente imposible, porque la objetividad es una diafanidad total, podríamos decir, a tal o cual cosa, y alguna circunstancia puede en cierto momento afectar o contradecir de aquellos conceptos, pero lo que tratamos es de informar, y lo que con ese Twitter hicimos es tan solo inclusive hacerle un favor al alcalde, comunicar lo que los ciudadanos estaban pensando de él. No nos interesaba a nosotros hacer ningún alarde, porque nosotros no pusimos sino ese único Twitter, no hemos insistido, no hemos puesto otra cosa más, sino tan solo ese detalle que a él le cayó incómodo y lo calificó de ser una calumnia, que el juez lo desmintió y por supuesto sentenció a nuestro favor, como les he comentado. Pero en todo caso, Wilson, una buena cosa de que te hayan declarado inocente, en el sentido de que la autoridad no pudo comprobar nada de lo que supuestamente te estaba acusando por calumnias en contra de dicho funcionario o de dicho alcalde. Lo bueno de esto es de que el tema de la comunicación, el tema del proceso informativo, prácticamente se está dejando doctrina de que cualquier autoridad, por quítame las pajas, no puede ir a un juzgado a decir me calumniaron, cuando los hechos están en territorio y simplemente hay que irlos develando para que el pueblo sepa entender y comprender qué está sucediendo, principalmente con el tema minero, cuando se habla de que no hay cómo ingresar a nuestro propio territorio en determinadas zonas del país, Wilson. Sí, mire, yo inclusive he hecho una propuesta para hacer un trabajo periodístico que ya estamos desarrollando. Y lo que usted señala es prácticamente esa auténtica verdad. ¿Por qué? Porque el periodismo se le ha puesto en unas condiciones de las más terribles en el Ecuador. Fíjese usted, los involucrados en actos de corrupción, Petroecuador, Panama Papers, o casos de las coimas de Odebrecht, son santificados, y el periodismo por informar es juzgado. Más que juzgado, hasta encarcelado, sancionado, multado. Fíjese usted, al señor Bravo le acaban de dictar 30 meses de prisión con 4.500 de multa, mientras que a Bonil lo sancionaron con $90,000 por hacer una caricatura. O sea, esto no tiene razón ni fundamento. Hoy mismo en la ONU se está tratando sobre el tema de los derechos humanos en el Ecuador, se está haciendo el análisis de cómo están los derechos humanos en el Ecuador, y veía que el señor canciller Long advertía de que no hay mejor cosa que en el Ecuador se está viviendo una plena garantía de derechos humanos porque todo mundo tiene trabajo. ¿Cómo puede expresarse eso cuando el gobierno ha propiciado con tercerizadoras humillación y maltrato a trabajadores? ¿O acaso no hemos visto cómo han sido maltratados por las denuncias de los mismos trabajadores que han subido videos a las redes sociales? Los ecuatorianos, tanto en Coca-Cola Sinclair, tanto en la sopladora, como también en las mineras, ya sean de cobre o de oro, aquí en el Ecuador,
Acá en Zamora Chinchipe, similar situación. Aparte de otras circunstancias, en donde la gente ha sido maltratada, o los mismos trabajadores o funcionarios contratados, que son maltratados porque ellos mismos lo han señalado, se ven obligados a tener que asistir a movilizaciones, a tener que aportar de sus honorarios para esas movilizaciones, que esto es una situación demostrada con depósitos en cuentas del Banco de Pichinche, como sucedía con funcionarios de Corae, que en su momento denunció el asambleísta Cleber Jiménez. Entonces, ¿cómo pueden ellos haber llevado a una condición al periodismo de ser peor que todo lo que les estamos contando, pero que les estamos contando como una situación circunstancialmente superficial? Yo sí creo que en este ámbito los periodistas, los comunicadores tenemos que seguirnos sosteniendo, no haciendo una disputa política con ellos, pero sí demostrando lo que hacemos y que son diáfanas las formas de informar y las formas de comunicar o los trabajos que hemos realizado. En mi caso, yo también hago la corresponsalía de Teleamazonas en Morona, Santiago. Yo conozco cómo se ha insinuado y se ha tratado de conseguir que Teleamazonas nos margine de esta corresponsalía en Morona, Santiago. Conozco cómo se han asistido con una serie de comentarios, hasta con comitivas, para tratar de conseguir este objetivo. Pero yo sencillamente les he dicho, a ver, solamente demuéstreme una comunicación o un reportaje que hemos hecho desde Morona, Santiago, un dato informativo que hemos emitido en los informativos 24 horas. Les he dicho a esta gente, ¿no? Porque en el canal hay plena confianza. Demuéstreme que he mentido, tan solo que he mentido. Y si he mentido, entonces asuman las posturas que ustedes dicen que tienen derecho a asumir, porque no estaría comunicando, sino estaría generando un inconveniente o una polémica innecesaria. Ahora, Wilson, por ejemplo, topaste algo fundamental y más allá de lo que te ha sucedido, pero que nos deja una buena lección en el sentido de seguir manteniendo la doctrina y ese aspecto de libertad para poder no solamente conducir procesos informativos, sino averiguar, indagar y fiscalizar los actos públicos de determinadas autoridades cuando se alejan del aspecto jurídico legal y también doctrinario. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, y se me viene a la mente, el actual presidente electo habla de ir a una discusión para reformar la ley de comunicación. A lo mejor no será importante también velar por los derechos profundos de la comunicación. La libertad de expresión significa que tú tengas libertad de poder moverte en el territorio ecuatoriano y poder ir a las instituciones y documentarte de lo que ha sucedido en determinado aspecto para poderlo transmitir hacia el pueblo ecuatoriano. Wilson, ¿no será oportuno ya de ir profundizando, pero en un solo bloque, como comunicadores sociales del Ecuador, ya sean de Morona, Santiago, ya sean de Zamora, Chinchipe, de la provincia de Loja, Quito, Guayaquil y el resto de ciudades del Ecuador, Wilson? Sí, plenamente de acuerdo. Yo creo que el dictamen del juez nos da también a nosotros jurisprudencia. Claro, es una buena jurisprudencia. Es importante. Primero esto, y luego lo que usted señala es, yo creo que muy importante que comencemos a asumir. Si el presidente electo, en este caso Lenín Moreno, dice que está dispuesto o ha manifestado que está dispuesto a hacer una discusión, un análisis de la ley de comunicación, creo que es una buena intención. Ahora hay que ver en la práctica qué realmente sucede. Pero eso no, lo que ellos hagan no tenemos que esperar. Lo que nosotros hacemos o debemos hacer es lo que tenemos que emprender. Claro. Nosotros tenemos que poner en el escenario no esta discusión, sino esta necesidad, porque la libertad de expresión no solamente es del periodista, no solamente es del comunicador, no solamente es del radiodifusor o del presentador de noticias en televisión, o del editorialista, o de la gente que genera opinión. No, es de todos los ciudadanos, es el derecho de la persona que tiene una situación y que necesita expresar para contar su realidad y que requiere que sea conocida por la opinión pública, porque hay casos, por ponerle un ejemplo, y lamentables, de maestros que se ven involucrados en temas muy complejos. Tenemos aquí un tema en una escuela de la parroquia de Sevilla, Don Bosco. No, hay un maestro que estaría implicado en la violación de 4 niñas y que está siendo protegido por el fiscal. Son versiones que nos han dado gente de la fiscalía, que nosotros no podemos revelar los nombres y que están muy preocupados
se está humillando a los padres de familia, que son los que están preocupados por lo que sucedió con sus niñas. Entonces, si les ponemos un ejemplo como ese, le estamos poniendo un ejemplo claro de que ese padre de familia tiene derecho a exponer su problema. Y para eso a veces, cuando ve que no hay respuesta en la autoridad, acude a los medios de comunicación. Claro, eso es y importante. No se le puede perseguir a ese padre de familia, ni al comunicador, ni al periodista. Obviamente el periodista tiene que contrastar la información, tiene que ir a las partes pertinentes. Pero si el fiscal se niega a dar la información, yo no puedo, por eso, mutilar el derecho de esa persona a tener que exponer una realidad que realmente debe ser analizada y debe ser investigada a profundidad. Exacto, Wilson, y le adelanto algo y seguiremos en esta temática de lo que es el tema de comunicación, porque de aquí en adelante, como usted decía, ya no es únicamente de esperar qué es lo que nos van a decir de una propuesta de reforma, sino plantearla la reforma a los comunicadores y toda la gente inmersa en el aspecto de comunicación. Y le adelanto algo, porque eso va a ser la posición de estos dos periodistas de este medio de comunicación, de que cada provincia se pueda convocar a nivel de provincia, por ejemplo, la provincia de Loja, convoque para que se pueda entregar las frecuencias de radio, televisión y de otros medios alternativos para desconocer un poco el tema de las frecuencias otorgadas en el último proceso de lo que sería del concurso de frecuencias. ¿Por qué, Wilson? Porque cada provincia conocemos las realidades territoriales y comunicacionales y sabemos cómo se va a emprender el aspecto comunicativo para evitarnos un poco el fantasma de las frecuencias. Usted recuerda claramente a quién se le otorgó una cantidad significativa de frecuencias, a un empresario mexicano, cuando hablamos de soberanía. Y la soberanía también es frecuencias para el espectro radioeléctrico, Wilson. Eso es una realidad que, en mi caso personal, como expresidente de AER en la región amazónica, lo vengo exponiendo desde el año 2006, cuando descubrimos el feriado de frecuencias, que fue corroborado con la auditoría de frecuencias, comisión nominada por mandato de la Constitución de Montecristi, y que lo encabezó un distinguido economista, Guillermo, se me va el apellido, pero que entre ellos estuvieron algunas personas vinculadas y que conocen de materia comunicacional. Pero ¿qué ha pasado con esa auditoría? No ha pasado nada. Uh-huh. Fue entregada el 18 de mayo del 2009 al presidente de la República. El presidente de la República inclusive se refirió en una sabatina a cuáles habían sido la cantidad de absurdos e ilegalidades cometidas en este periodo de frecuencias. Periodo de frecuencias que ahora se ha vuelto normal. Ahora las coimas son un acuerdo entre privados. Entonces este periodo de frecuencias seguramente es un acuerdo entre negociantes. O sea, no tiene sentido, sinceramente, las cosas que se han dicho frente a las normas que se incumplen. Y lo que vemos en esta entrega de frecuencias que se está haciendo ahora por Arcotel a través de Cordicom y todas estas instancias que se crearon, no es más que un fiasco que ha favorecido y o está permitiendo que todo aquello que estaba irregular y que se pidió que se corrija, no que se sancione a nadie, que se corrija para que el espectro radioeléctrico sea correctamente manejado y diáfanamente manejado. Porque yo sí soy radiodifusor, uh-huh, si soy comunicador, si soy periodista y tengo una frecuencia de manera irregular, yo creo que no tengo calidad moral para estarme dirigiendo a la opinión pública, pues. No puedo decir que puedo orientar una crítica a tal o cual instancia o actor social si es que yo no he guardado principios elementales para poder tener esa categoría y esa autoridad de expresarme. Así es. Muy bien, Wilson. Alejandro Pineda desde la ciudad de Cuenca nos dice un saludo a Wilson, sus reclamos son justos, y también saluda a estos periodistas de este medio de comunicación. Wilson, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial y estaremos en contacto para conocer cómo sigue el detalle de lo que estamos conversando. Yo creo que en este momento los periodistas debemos de hacer fuerza, y no solamente esa fuerza que nos conlleve a una posible reforma de la ley de comunicación, sino plantear las reformas a la ley de comunicación de los altibajos que tiene la misma en los actuales momentos. Wilson, muchísimas gracias.
Yo le quiero agradecer a usted, Lino, a usted, don Pablo, y también saludar a Alejandro Pineda, allá en la provincia de La Suay. Quiero felicitar, Lino, y yo quiero dejar una propuesta adicional. Creo que es hora de que comencemos a hacer una cadena desde todas las provincias, a través de este sistema de comunicación, para que dediquemos ciertos horarios en la semana y hagamos un contacto general en el Ecuador, para seguir contando estas realidades y también para demostrar de que no estamos solos, estamos unidos, estamos pendientes de lo que sucede con nuestros colegas y compañeros en todos y cada uno de los escenarios geográficos de la República. Yo invito y espero que podamos prosperar también esta iniciativa y reitero, felicito a usted por esta tenaz labor periodística que está cumpliendo desde la ciudad de Loja y con la que hemos visto, lo único que se ha tratado es demostrar las realidades que sucede en nuestras sociedades. Un abrazo, que Dios les bendiga y un feliz día del trabajador. Así es, Wilson. Nos quedamos por interno un momento para pulir esa idea de la que tenemos de poder establecer ya conexiones con todas las provincias del Ecuador. Gracias, Wilson. Vamos con más informaciones. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es